Bueno, pues yo creo que este capítulo de hoy de Una piedra en el camino es el que nos gustaría tener a todos los senderistas y peregrinos algún día, porque uno de los grandes problemas, si ya empezamos mal el camino, porque el primer día tenemos ampollas o molestias en los pies, eso se convierte en un infierno y ya no lo disfrutas igual el camino. Aunque tires para adelante, va a ser un desastre, ¿no? Y el Ujú, problema también es que todo el mundo te da consejos y cada uno los suyos, y no suelen ser consejos demasiado rigurosos muchas veces. Te dice cada uno una cosa y es un lío. Cuando miras en internet, cada maestrillo tiene su librillo y a veces no son maestrillos siquiera. Entonces yo creo que lo ujú. que podemos hacer es consultar directamente a una profesional, como es Virginia, que es podóloga de la Clínica de su pie y que le agradezco mucho que esté aquí. Nada, muy bien, Pues, bienvenida al capítulo, al podcast. pues hola a todos, yo me presento, soy Virginia, podóloga de Clínica Supié. Soy gallega, pero resido en Castilla y León, en Valladolid exactamente. Y como buena gallega, y aún encima, pues mi profesión es los pies en este caso, pues os puedo ayudar a que el camino lo hay sin dificultades, o por lo menos si hay dificultades, saber qué hacer para superar el camino y llegar a lo bonito que es la Catedral de Santiago. Pues muy bien. Y no sabía que eras gallega, pues muy bien. Sí, Aquí estamos, de A eres de Galicia, Coruña, yo también, ¿no? de Sí, A sí. Coruña, ¿De sí. Coruña? Yo también. Sí, 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 Aquí sí, estoy de Coruña ahora mismo. Pues mira, totalmente. lo que más ilusión nos hace, quizá, o una de las cosas que más ilusión nos hace, es cuando vamos a comprar unas botas para hacer el primer camino, por ejemplo. Ujú. ¿Qué tenemos que ver a la hora de comprar unas botas o unas zapatillas de senderismo o algo para hacer el camino? Pues a ver, yo en primer lugar, el calzado, por ejemplo, es muy importante y va a depender de varias cosas. ¿Qué parte del camino se va a hacer? Porque hay caminos que tienen, es más pedregoso, hay parte más asfalto, descensos, bajadas, subidas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el calzado. Lo principal es que el calzado ni quede prieto ni muy flojo, porque si al final llevo los dedos comprimidos, lo que va a ocurrir es que esos dedos van a tener compresión y en los primeros kilómetros, pues nos va a molestar, pero luego el pie deja de sentir en caliente y cuando nos descalzamos pueden aparecer uñas moradas, ampollas y incluso dolores a nivel de la planta del metatarso, ¿no? Entonces, los tips más importantes del calzado es holgura en los dedos, es decir, que respete el ancho de la horma de nuestro pie. Todos tenemos un ancho y un largo, entonces muchas veces no se trata del modelo, sino de qué nos va mejor a cada uno, porque hay un montón de marcas, ¿vale? Y dependiendo de la horma que haga el fabricante, igual a mí me va bien una marca y a otra persona otra. Entonces, a la hora de la suela, si es un terreno pedregoso y sobre todo si coincide con clima lluvioso, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que la suela debe ser con rigidez y antideslizante para no producir tampoco ninguna caída. Ujú. Luego, también es importante sujeción a nivel de tobillo, es decir, que esa bota, si nos sube un poquito más del tobillo, vamos a tener estabilidad, sobre todo en esos terrenos irregulares en los que igual pisamos, cogemos una piedra y se nos va un poquito el pie. Pues el pie va a estar más estable cuanto más alta sea la bota. Si la bota me llega por debajo del tobillo, siempre vamos a ir más desprotegidos, la Ujú. verdad. Y luego el material pues puede ser transpirable o tipo Gore-Tex, pues eso, en función también de la climatología, ¿no? Y muy, muy importante, no hacer el camino con un zapato nuevo. O sea, esa bota, ese calzado tiene que estar dado de sí, tiene que estar estrenado bien. Y importantísimo prepararse para el camino. El camino igual es algo que la gente, bueno, voy a hacer el camino de Santiago. No,
hay que prepararse físicamente la musculatura, todos los días ir aumentando kilometraje para acostumbrar al pie, a los gemelos, al cuádriceps, a nuestro cuerpo, ¿no? No puedo pasar de no hacer ningún kilómetro a de repente hacerme 22 kilómetros diarios. Eso Claro. lo hace bastante gente y hay que tener cuidado. Aquí un poco el problema en el camino es que muchas veces tienes que llevar unas botas, porque cualquier Claro, peso mayores, entonces hay que elegir un poco, a lo mejor algo mixto que puede servir un poquito para todo. Un día nos va a llover, otro día va a hacer un sol abrasador claro. y tenemos que hacer eso un poquito, ¿no? Entonces no sé cómo podremos, qué baremo de utilizar en ese sentido, porque no podemos elegir mucho el calzado. Tenemos que tener uno. Ya, pues yo lo más importante es la horma respetuosa y si igual nos olvidamos un poco de la climatología, porque podemos tener suerte y también llovernos un día y el resto no, pues que sea transpirable también, porque al final Ujú, la transpiración va a evitar la sudoración. Entonces, cuando surge una ampolla es porque hay humedad y fricción. Si ujú. tenemos zapatos transpirables, pues el pie va a tener más libertad y va a sudar menos, ¿no? Entonces, pues un poco, pues una horma ancha, una buena suela y buena sujeción a nivel de tobillo. Esas Ujú. serían mis tres recomendaciones y por supuesto eso, que esté usado con anterioridad para que el pie ya esté acostumbrado a ese calzado. Muy bien. Mm. Y y lo mismo, los calcetines, claro, también es muy importante. Calcetines importantísimos. Siempre mejor a diario hablamos nosotros en consulta del calcetín de algodón, pero en este caso, para el camino yo usaría más calcetín técnico, que se llama. El Ujú, calcetín técnico, al final lleva en su porcentaje algodón, pero también existen en ciertos sitios como Decathlon, conocido comúnmente por todos. Hay justo una sección de calcetines y tiene calcetines técnicos. Pues esos calcetines lo que van a producir es que el calcetín no se nos deslice, también porque a veces si el calcetín nos queda grande y se desliza, también existe esa fricción y si se sujeta bien al pie, va a evitar esa aparición de ampollas o rozaduras o calenturas incluso. Entonces el calcetín, también para mí, calcetín técnico, el que nos sea más cómodo y el que encontremos en nuestra tienda habitual de deportes que podamos comprar. Esa es mi recomendación para en este caso. y siempre que esté por encima de la bota, ¿no? Porque había gente que Eso lleva es. botas con calcetines tobilleros, esto. Eso es muy importante, que si el calzado es superior al nivel del tobillo, que ese calcetín me cubra hasta donde llega la bota o incluso un poquito más, para también que se sujete y no se nos escurra hacia abajo el calcetín, un poquito más alto incluso que la bota, con buena sujeción a nivel de tobillo o pierna. Eso es. Muy bien. Y, una vez que ya tenemos elegido calzado y calcetines, vamos a preparar un poco los pies. Ya dijiste que hay que tener, por supuesto, una mínima de preparación física, no pasar de Ujú. estar 12 horas delante de un ordenador a de Eso es. repente hacer 20 kilómetros y con una mochila encima, además. Pero Totalmente. aparte, ¿cómo preparamos también un poquito los pies? Y suponiendo, claro, si tenemos algún problema ya de base, supongo que lo ideal sería ir a un podólogo Eso y o es. al Acudir especialista a que seas, consulta. claro. Por Aún así, ejemplo, tema de deformidades, pues eso, poner un poco la puesta a punto que digo yo para el camino. Yo tengo muchos pacientes, sobre todo el año pasado, que acudieron a consulta, era su primera vez y venían un poco a revisarse el pie y luego a preguntarme estos tips de los que estamos hablando. Entonces, ujú, acudieron a un profesional antes que guiarse un poco por sus sensaciones, es decir, bueno, voy a hacer el camino, pero me informo vía internet, ¿no? Pues estas personas se preocuparon y vinieron a consulta a preguntarme todas estas dudas. claro. Y, por ejemplo, si tenemos los pies en principio bien, no hay molestias,
¿Qué Ujú. podemos hacer para prepararlos aparte del ejercicio? ¿Algún producto, no sé, masajes, Pues algo? yo recomiendo varias cosas. En primer lugar, creo que en la mochila esto tiene que ir siempre para un poco todos los que hagamos el camino y es un producto que a mí me gusta mucho que hace efecto frío-calor, que Ujú, se llama ya el Surf Call. Es un producto muy bueno del que yo puedo decir que es bueno porque lo he probado en mí misma. ujú, Y eso yo lo usaría posterior al camino, ¿no? Es decir, cuando llegamos ya al albergue, ese producto lo usaría después. Y antes, ¿qué haría? Preparación de la piel con productos que contengan vaselina, ujú, incluso si es vaselina pura, mejor. Antes de desayunar, media hora antes de salir por lo menos del camino, aplicar bien vaselina por todo el pie, incluso subiendo hasta maleolo, hasta el tobillo, parte de los dedos en el pulpejo, parte plantar, talón y empeine. ujú, Eso que se absorba bien, es decir, no me puedo echar vaselina y directamente ponerme el calcetín, porque ¿quién va a absorber al final el producto? El calcetín. ujú, Entonces, lo ideal es aplicarlo con calma después de la ducha, me lavo bien los pies y luego me aplico esa vaselina pura. ajá, Luego hay un producto también que es en rolón, pero que contiene vaselina y algún compuesto más muy bueno para el pie, que es el rolón de Compit, ¿vale? ujú, Eso en zonas quizás más de talón de Aquiles por la parte posterior, dorso de los dedos, ujú, aquí arriba, y se puede aplicar también en la zona metatarsal, que es donde puede haber un poco más de roce. Y luego podemos realizar estiramientos de la musculatura. Es ujú, decir, antes de salir, igual que un entreno, ¿no? Pues voy a hacer esta etapa, pues desayuno, hago eso y estiro un poco. Y estiramos un poco la musculatura del pie, que se compone de tibiales, peroneos, extensores y flexores, y luego un poquito ya subiendo ya podemos ir hacia tendón de Aquiles y gastrosóleo, gemelos. Eso para mí es importante, un buen estiramiento antes de salir para que la musculatura la activemos y no a la salir ya y sin hacer un precalentamiento de la musculatura. Yo es mi recomendación. También yo he hecho el camino y he cumplido estos tips que yo estoy dando y me han venido muy bien. Por eso lo recomiendo en primera ajá. persona. Muy bien, y una vez que ya hicimos esto, vamos caminando y ¿cómo tenemos que escuchar lo que nos dicen los pies? Es decir, vamos notando una rozadura que puede convertirse en ampolla o algo Eso algo es. pasa que no estamos pisando bien de un lado u otro. ¿Cómo tenemos? Luego en la mochila, aparte de poder llevar estos productos, también podemos llevar em, tiritas especiales, ¿no? Que una vez nos sale esa ampolla, que puede ser dolorosa o no dolorosa. ¿Y cómo Ujú, atajamos esto? Si la ampolla no es dolorosa, con ponerle un poco de betadine o si no, un poquito de antiséptico y protegerlo con una gasa y un poquito de esparadrapo es suficiente cuando no hay dolor. Y si hay dolor y la ampolla está muy inflamada con el típico agua que se forma dentro de la ujú, ampolla, ¿no? Ya lo ideal a lo largo del camino también ahora coincide con clínicas podológicas por ahí, que hay compañeros que han montado clínicas mm, muy cerquita que coinciden con el camino, pero bueno, si coincide que no hay ningún compañero a la vista, se puede hacer un pequeño drenaje de ese agua de la ampolla, siempre y cuando tengamos un material que esté o estéril o por lo menos esterilizarlo un poco con algún antiséptico. Pues puede ser un pequeño alfiler, pero nunca hay que pinchar el centro de la ampolla, sino un bordecito y con un bordecito mínimo que abramos el agua ya sale y esa piel no retirarla, es decir, que quede pegada a la piel de abajo. Y ahí es cuando ya luego me puedo poner la tirita técnica, como puede ser
la de Compeed que lleva en su composición antibiótico o en su ocasión, como hemos comentado antes, un poquito de gasa con esparadrapo. Pero hay que tener en cuenta eso, la ampolla dolorosa o no dolorosa, y aplicar ese momento en el que se siente ya que hay rozadura, parar, descalzarse, igual si tenemos cerca una fuente también o un río, echarle un poco de agua fresquita al pie, Ujú. secarnos bien y protegernos esa zona de rozadura. Esa Es sería mi... conveniente parar de vez en cuando y descalzarse un poquito y que aireen los pies, es conveniente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y además, ya no solo por el pie, sino también por disfrutar un poquito los paisajes tan bonitos que hay y pararte a ver la naturaleza, la fauna. Si tienes la oportunidad de coincidir de que hay un río, yo siempre le digo a mis pacientes y a amigos que pararos, meter los pies, porque los tejidos van a agradeceros que paréis un poco, mojarlos en esa agua fresquita, saludable del río, secar muy bien, eso sí, entre los dedos y todo el pie antes de volver a ponerse el calcetín y seguir. Hay personas que igual pues son de no parar tanto y si tu cuerpo y tus pies te lo permiten, pues adelante. Pero yo Ujú. considero que hacer un pequeño parón de vez en cuando no está mal, teniendo en cuenta pues los kilómetros que cada uno puede hacer diariamente. Siempre Mm. checando muy bien, ¿no? Porque es eso, a veces queda reblandecida la piel y eso es Eso no. es, cuanto más humedad haya, luego al final la piel se reblandece y todo lo que sea humedad va a atraer a microorganismos, que esto es Ujú. otra parte muy importante. Bacterias y microorganismos que son oportunistas y en el momento que hay humedad y calor, pues nos puede salir el famoso pie de aleta, que es ese hongo que pica tanto entre los dedos y Ujú. sale un pequeño eritema, unos puntitos rojos y la piel se descama. Pueden aparecer oportunistas como hongos en las uñas también. Ujú. Entonces, la importancia que le doy yo a la sequedad de los pies es muchísima para que no ocurran todos esos problemas que también pueden aparecer durante el camino. Mm. Que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de llegar al albergue y darse la ducha, ¿no? Ir por ahí Por su- descalzo, por mejor no es buena idea supuesto. con tanta gente que está pasando por Las allí. chanclas son básicas en la mochila, amigos. O sea, las chanclas cuando estamos en zonas de mucho tránsito público, piscinas, albergues, incluso ciertos hoteles que se transitan mucho, yo aconsejo chanclas, Ujú. porque al final puede haber una higiene en esos sitios y obviamente habrá personas que están allí de la limpieza, pero ese tránsito es persona tras persona, ese charco que puede quedar cerca de la ducha, que lo piso, que está ese agua ahí con esos microorganismos que no vemos porque son Sí. microscópicos, pues ese charco que pisan cualquier persona, niño mayor o adulto, es carne de cañón para que nos aparezcan también los famosos papilomas. Ujú. Esos papilomas son por contagio de humanos a otros y también están en esos puntos de humedad y sitios de tránsito público habitual. Y el papiloma es algo doloroso que se identifica con un pellizco en la zona y cuando pellizcas el papiloma es doloroso y tiene como unos puntitos negros que esos Ujú. son las papilas, las patitas que tiene el bicho que se está hidratando pues de nuestra sangre, ¿no? De nuestra circulación y va creciendo hacia lo profundo. Ujú. Entonces, ese problema, por ejemplo, durante el camino, si se detecta, pues en cuanto se acabe el camino, rápidamente al podólogo, porque eso hay que tratarlo en consulta. No hay tratamiento que yo pueda aconsejar que vosotros podáis aplicar vosotros mismos en el camino o en casa. Eso ya es Ujú. de consulta, pero es importante también. Claro, y por ejemplo, otra cosa que hay que prevenir, es la uña encarnada, ¿no? Por ¿Cómo ejemplo, se cortan las uñas? Porque mucha gente no lo sabe tampoco. pues
si seguimos un poco las recomendaciones de todo lo que estudiamos al libro, la uña va a parecer como hacer un corte recto, ¿vale? Ujú, Pero yo siempre explico, cada paciente y cada persona somos diferentes. Si ujú, hay un dedo, por ejemplo, que está rotado y la uña rota al unísono de ese dedo, hay que seguir un poco la forma que tiene la uña. Porque ujú. si yo quiero favorecer un corte recto, luego esa uña cualquiera de las esquinas, como rota más, ahí también se puede clavar. Claro, Cortarse las uñas bien a uno mismo es muy difícil. De hecho, yo cuando tengo algo que me molesta, por mucho que yo soy profesional y realizo eso consulta diario, tengo a mi compañero Héctor maravilloso que me puede revisar también a mí mis problemas, mis dolencias en los pies y las uñas. Y la visión que nosotros tenemos de la uña siempre va a ser frontal, claro. el profesional. Pero, ¿cómo ponemos nosotros el pie para cortarnos las uñas? Pues yo tengo pacientes que suben el pie al bidé y están doblados y se cortan con el corta uñas. Otra que es un poco más flexible, se sube el pie a la rodilla y así de lado, pero el corte así nunca lo vamos a conseguir adecuado. Por eso sí que de vez en cuando, aunque hagamos mantenimientos en casa, yo aconsejo venir a consulta y luego los mantenimientos que se pueden hacer sin tener que cortarse la uña, puede ser un limado en recto, con una Ujú, lima explícita para los dedos de los pies, para que el paciente no se realice cortes inadecuados o tenga ujú. miedo a dejarse alguna esquina. Entonces, si viene a consulta, yo le realizo el corte adecuado y ellos pues cada semanita o cada 5 días realizan un limado de la uña, van a mantener mejor ese corte sin tener que meterse ellos con productos cortantes, por ejemplo, que es lo que les especifico yo también a mis pacientes. Entonces sería una Ujú. gran idea ir antes del camino a cortarse las uñas a un podólogo. Por supuesto, yo una revisión completa, una puesta a punto antes de salir al camino, se la aconsejo a todo el mundo, porque igual nosotros no le damos importancia a algo que tenemos en el pie o, bueno, he detectado esto, pero si vamos al profesional, nos lo explica, lo detectamos con tiempo y ya vamos con ese diagnóstico al camino, igual podemos aplicar mejor los consejos o los tips que os podemos dar los profesionales para evitar ciertas zonas de rozadura. Por ejemplo, puede darse en un quinto dedo, en el lateral yo te veo que ese dedo está un poco en garra y te puede producir más roce la bota y yo te igual te explico un vendaje Ujú. para proteger ese dedo y que no se te produzca la ampolla, por ejemplo. Un vendaje funcional para ese dedo. Muy bien. Ujú. Sí, porque aparte, claro, y lo decíamos, como empieza a haber problemas, ya no disfrutas el camino, ¿no? Y una de las cosas que quería comentarte era porque yo, a mí me fallaron una de mis botas, las que llevaba toda la vida, y resulta que tenían una pequeña costura en la zona del talón que ya me rajó, y claro, no lo esperaba tampoco, me rajó el pie y ya empiezas, ¿no?, a compensar de un lado a otro, y eso fue un desastre. O sea, empezó a salir en los 2 pies, ampollas, en los dedos, en todas partes. Ujú. Entonces, te voy a decir un poco lo que hice para que me riñas, porque es para reñirme. Yo mismo Bueno, ahora lo veo y me tengo que reñir para lo sí. que hice yo. Es decir, llegué allí, por supuesto, a las que pude pinchar. Aquí primero, primera cuestión. Mm. El desinfectante que utilicé para la aguja que llevé era un mechero. Bueno, Bueno, ¿verdad? Ya empezamos mal, sí. La pinché. Bueno, había algunas que ya estaban sin piel directamente. O sea, fue el roce tan tremendo que ya estaba en carne viva. que ya estaba en carne viva. Lavé, o sea, fue la ducha, lo lavé el pie lo mejor que pude y después agua oxigenada. Creo que es otra cosa que ya no, ¿no? Bueno, cuando, por ejemplo, está la piel aún de la cápsula de la ampolla, lo ideal es betadine para que seque esa piel y se adhiera, ¿vale? Ujú, Y cuando ya hay la herida en carne viva, es decir, ya se levanta la ampolla, mi consejo es un poquito de crema antibiótica,
porque al final ya es una herida abierta y todo lo que sea abierto puede entrar arena, pues eso, algún microorganismo y esa herida va a tardar en cerrar. Entonces, el agua oxigenada como antiséptico bien, pero sería un primer paso que está bien, que se puede dar, o suero fisiológico, pero luego aplicar un poco de crema antibiótica y una buena gasita con un buen esparadrapo, un buen vendaje, cuando ya está la herida abierta. Y en el caso de no tener crema antibiótica, como esas tiritas que yo he explicado antes, que llevan en su composición crema antibiótica, directamente poner esa tirita no sale fácil, es decir, pasan días y esa tirita sigue ahí, no pasaría nada porque al final lo que hace el antibiótico es ir curando la herida y lo que pueda durar también, pues 2 o 3 días se puede dejar esa tirita con crema antibiótica que contiene y luego ya hacer una limpieza y retirarla. Es otra opción por no llevar igual tantas cosas en la mochila, porque al final llevas Claro. los productos que he comentado antes, pues por ir menos cargado, pues directamente la tirita que contiene crema antibiótica. Ujú. Bueno, a veces, aunque hay, sea más peso, quizás de los pesos que mejor nos puede salir, o sea, más aconsejables, porque a veces llevamos tonterías, es verdad. A veces con el tiempo vas siendo más experto y vas eliminando cosas, pero a lo mejor esta es una de las cosas que merece la pena de verdad llevar. Claro, igual considero eso, productos básicos, por ejemplo, también para el cansancio muscular, ¿no? Que puede aparecer en cuanto llegas al albergue, agujetas, pues eso, piernas cansadas, pues el producto del que hablé al inicio, el Lialsorf Col, es un producto para esas dolores musculares que pueden aparecer y siempre mi consejo es aplicarla de la punta de los dedos hacia la rodilla, haciendo un masaje drenante hacia arriba para favorecer la circulación. Eso Ujú, también yo sería un producto que yo he llevado en la mochila y sí o sí no dejaría de llevar. Y aparte, un producto que puede ser similar, que la gente conoce mucho también, es el Reflex, ujú, el spray Reflex, que es de uso más común, pero yo he comprobado que ya el soft call es mejor que el reflex. Si tuviera ajá, que recomendar un producto, llevaría ese en la mochila. Entonces, pues sí, hay cosas que igual llevamos innecesariamente de por si acaso esto, por si acaso lo otro. Igual ujú, ya vamos más cargados con esas cosas que igual cosas básicas que sí que necesitamos. Por ejemplo, otro consejo es si a mitad de los 22, 25 kilómetros, 30, depende de los que se haga cada uno a diario, mi consejo es también hacer un cambio de calcetines, que eso igual no lo he comentado antes. ujú, Es decir, a mitad de camino, si se para, cuando hacemos ese refresh de pies, cambiar ujú, el calcetín. También me parece importante. Calcetines y ropa interior creo que es lo que hay que llevar de más también, ajá, porque lo vamos a necesitar. ujú. Totalmente. Muy bien. Y bueno, lo de la aguja, entonces mejor un producto, no quemar ni mucheros ni cosas de estas, ¿verdad? A ver, al final el calor sí, mata, ¿no? A los microorganismos, pero al final lo ideal esa aguja es desinfectarla un poco pues con povidona yodada, con betadine, con agua oxigenada o con clorexidina, con cualquiera de esos Ujú, tres productos, incluso alcohol, que ajá, también es un buen desinfectante. Alcohol de 90-96%, no habría problema. Y también la zona que se vaya a pinchar de la ampolla, también desinfectarla un poco con una gasantes. Y lo que dije, siempre en un extremo, nunca en el centro de la ujú, ampolla, sino en un extremo, en un vértice de la ampolla. Es lo ideal, muy bien. si es dolorosa. A mí también me ocurrió alguna vez de clavarme alguna espina. Aunque llevaba unas pinzas de depilar, no era capaz. Entonces también lo que hice fue con la aguja ir escarbando hasta que saqué. No sé si tenía Preparando la a lo piel. mejor. Sí.
Claro, eso depende de la profundidad a la que pueda estar la astilla. Pues sí, en la mano, que todos yo creo que nos hemos clavado alguna astilla de madera o incluso de alguna planta, ¿no? Mm, Lo ideal es separar un poquito la piel y luego al final haces un poco de presión y ya sale. Si no sale, pues lo mismo que dije antes, acudir al podólogo cuando se acabe o si por el camino coincide que haya algún especialista para que te retire bien, porque a veces uno mismo se puede sacar una porción y otra porción se queda dentro, que ya, también pasa. Si se parte luego ya es más difícil sacar la otra parte que queda en esa profundidad. Entonces mi consejo, cuando ya hay que hacer manipulaciones con cosas como agujas, cortantes y eso, mi recomendación es o ir a un podólogo al llegar o si coincide algún podólogo por el camino, hacer una paradita para quedarnos tranquilos y que no se nos infecte, porque al final eso puede producir una infección claro. por manipularlo nosotros mismos. Ujú. Ujú. Hay otra cosa que también me comentó alguna gente y es que a lo mejor el día anterior se Sí. depilaron o se rasuraron. Entonces, ¿Mm? eso es conveniente porque la piel también sufre, ¿no? Bueno, el pelo hace una función de protección. Entonces, lo ideal no es hacerlo antes de salir del camino, puedes hacerlo 2 o 3 días antes para ir con la piel preparada y que no haya fricción entre la bota, el calcetín, la piel en las piernas, por ejemplo, o cualquier otra parte del cuerpo. El pelo Ujú, también nos protege de la sudoración, igual que el pelo de la ceja está para cuando al final sudamos por la frente no nos caiga directamente al ojo, ¿no? Pues en cualquier parte del cuerpo, sea pie, sea pierna, brazo, lo que sea, mi consejo es hacerlo unos días antes y hidratarse muy bien ujú, posteriormente a la depilación. Es decir, una crema que contenga urea para mí es lo ideal, ujú, tanto para el pie como zonas de codos, rodillas, por ujú, ejemplo. Para mí, un 20% de urea es lo ideal y lo que le recomiendo generalmente a todos los pacientes en consulta. Y en zonas un poco más queratóxicas o secas, ya podríamos aplicar una crema de urea con un porcentaje un poquito más alto, un 30% podría ser. ujú, Y otra crema que es un éxito total y sobre todo la mayoría de mis pacientes mayores la usan y pacientes de 92 años que da gusto verlos, que tienen unos pies estupendos, ujú, usan de toda la vida la Nivea de caja azul, que es una crema que contiene alto contenido graso, entonces es muy hidratante. ujú, Entonces, posterior a la depilación, también se puede usar ese tipo de crema para que el folículo piloso que depilamos y la piel se sobrehidrate y ayude a que no haya esa fricción al caminar. ujú. Y una vez que estamos en el albergue, aparte de las chanclas para la ducha, también es aconsejable estar con alguna sandalia o con algún zapato más abierto que o bueno, descalzo imagino que no, porque ya hablamos, estará No, sucio y tal. todo lo que Eh, sea descalzo en sitios públicos, nada, nada. prohibido. Muy bien. Sí, mi consejo es para dar descanso al pie, después de estar todo ese día haciendo el kilometraje, el pie gana volumen a lo largo del día, ¿vale? Ujú, La circulación va hacia el pie siempre, entonces hacia el tobillo y hacia el empeine, sobre todo después de hacer una actividad física alta, sea el Camino de Santiago, otro tipo de deporte como correr, bicicleta, lo que sea, el pie gana volumen. Uno, porque es la extremidad que está más alejada del corazón y tiene ujú, menos riego sanguíneo y también producimos una pequeña retención de líquidos. ujú, De ahí muy importante el ir hidratándose durante el camino, beber mucha agua.
Claro. ¿Vale? Eso es un tip que yo aconsejo mucho porque hay que recuperar electrolitos, hidratarse mucho porque hay sudoración y el cansancio físico va en aumento y hay que mantenerse hidratado siempre. Y ayuda a Ujú, eso, a que luego eliminemos toda esa retención de líquidos. Entonces, como el pie va a ganar volumen a última hora del día, en cuanto lleguemos al albergue, una buena higiene con uso de chanclas para la ducha, un calzado amplio que le dé libertad al pie, sobre todo en el tema de si se va a cenar en el albergue o en algún restaurante próximo, pero mi consejo es que sea amplio, pero que lleve sujeción en el tobillo, ujú. porque todo lo que sea descalzo atrás, vamos a hacer una retracción en garra con los dedos. Y eso Claro. va a producir tensión a nivel de la musculatura del empeine y también con el paso del tiempo deformidades en los dedos. Porque Ujú, para que el calzado no se vaya hacia atrás tenemos que hacer esa fuerza con los dígitos, con los dedos. Entonces, pues mi consejo es amplio, pero con sujeción trasera. Sea una sandalia de piel, sea un zueco, eh, todo lo que tenga sujeción. ujú. Y a poder ser materiales naturales, que no sean de plástico, porque ya Ya, el pie viene de estar encerrado y va a querer libertad, y entonces todo lo que sea mejor de materiales naturales, mejor. muy bien. Y por lo mismo de la hidratación, aparte de durante el camino, ¿qué sería lo más conveniente? Es decir, para picotear, para comer así de vez en cuando, fruta, frutos secos, ¿hay algo Pues más conveniente que otro? Pues bueno, al final, en el caso de la alimentación, que a mí también me gusta mucho, tengo una amiga que es nutricionista y sabe un montón y me ha enseñado a mí durante estos años también mucho tema de alimentación que no sabía y he ido descubriendo. Mm, Y la nutrición al final depende también un poco del rango de edad, ¿no? ujú, Hay personas que deben alimentarse con ciertos productos según su edad. Todos ajá, necesitamos hidrato de carbono, algo de grasa, verduras, proteínas, o sea, hay que intentar comer equilibrado, eso es la base de nuestro cuerpo, pero durante el camino al final hay que pensar en que si comemos comidas pesadas, ujú, cuando paramos, luego al final la digestión va a ser más lenta y nos va a costar más, vamos a estar más cansados. Entonces yo creo que se pueden comer productos que nos sacien y nos den energía sin tener que comernos comidas copiosas. ajá, No hay nada más que me gusta a mí que los platos de cuchara, porque me encanta, ujú, pero todo lo que sea a la plancha, fruta, buena hidratación y luego productos que nos van a dar energía, los frutos secos. Cuando queremos, tenemos esas ganas que nos entran igual a mitad de camino, pero aún nos queda un ratito para llegar a comer, pues un puñadito de frutos secos y, por ejemplo, el plátano nos da energía, es ujú, un alimento que contiene potasio, entonces nos da energía. Esa es mi opinión. Intentar evitar comidas copiosas y para mí también es muy básico hacer un buen desayuno. claro, Igual mi consejo es pues un buen pan con lo que nos pueda gustar, un poquito de aceite de oliva, incluso un huevo revuelto, ujú, un buen café, una buena infusión y un yogur. Es un desayuno equilibrado, sano, que no nos vamos a sentir pesados y nos va a ujú, dar energía. Al final el huevo tiene proteína y tiene grasa, entonces se combina muy bien. Lo que contiene de grasa solo es la yema, pero es muy equilibrado, por ejemplo. Y una ujú, pieza de fruta si quisiéramos meter algo de fruta también. Luego ya la cena, pues ya podemos igual tener banda un poco más ancha y probar nuestros queridos productos gallegos por excelencia, un buen pulpo, un ujú, buen marisco, un pescadito a la brasa o
una buena carne. La verdad Claro. que en comida la gastronomía gallega es espectacular, o sea que ahí yo creo que muy Casi bien. nadie se queja, nadie, los de fuera no se quejan de la comida gallega, eso seguro. Yo creo que no, para nada. Dijiste que tú habías estado también en el Camino, ¿más de una vez o fuiste una vez? ¿Cómo fue? Solo de momento he hecho el más común, que es Sarria-Santiago. Ujú, Justo este año en abril me hubiera gustado salir con una amiga de Valencia, a la que le mando un saludo, que ella es súper deportista, además hace un montón de bicicleta, es espectacular y siempre dice que le gustaría hacer el camino. Ella es de Valencia, de la zona de Xàtiva, donde tiene unos sitios espectaculares para hacer también rutas tanto en bicicleta como caminando. Y ella incluso podría dar, es podóloga también, podría dar ujú, consejos en vez de hacer el camino a pie, en bicicleta, porque ella controla un montón de tema bici, ahí yo ya me pierdo un poco, ujú. pero lo iba a hacer con ella justo en Semana Santa. ¿Qué pasó? Que vimos que de los 6 días que podíamos ir, de los 6 nos llovía a todos. Ya, Entonces, igual un día que te llueve pero 6 días lloviendo es muy duro porque al final se te hace un poco más cuesta arriba el camino y queríamos hacer tú y Santiago. ah, Mm. muy bonito, ¿eh? Entonces, pues decidimos posponerlo, esperemos el año que viene poder hacerlo y aunque pues si no llueve 2 días, pues bueno, 2 días llueve, no pasa nada, pero de los 6, 7 que podamos ir, intentar que sean unas fechas buenas para evitar un poco la lluvia y Claro. que disfrutemos más el camino. Pero bueno, la lluvia también purifica, limpia el ambiente y puede un día poner que llueve un 90% y al final no es tanto como puede dar Mm, el tiempo del teléfono, ¿no? Pero sí, ya hay que tener en cuenta, pues eso, calzado, lo que hablábamos antes, que nos proteja de la lluvia, chubasquero, intentar proteger la mochila para que todo lo que llevemos no se nos moje porque claro. si no, cuando lleguemos tenemos toda la ropa, toallas o todo lo que llevemos y la mochila también no tiene algún componente de protección, va a llegar todo empapado. Entonces hay que tener en cuenta también esas cosas. Mm. ¿Y tú que la vez que fuiste sola o acompañada? ¿Cómo fue? No, fui con amigos, sí, fui con Mm, amigos. Me gustaría hacerme algún tramo sola porque al final creo que es algo que te enriquece igual que un viaje a otro sitio, ¿no? El viajar solo también te abre momentos contigo mismo que creo que son muy especiales. Te da también la ventaja de interaccionar con otras personas en el mm, camino, aunque bueno, yo la verdad que soy muy extrovertida y me paro siempre con todo el mundo, incluso de habla inglesa o francesa, mm, intento poder comunicarme con otras personas para poder ayudarlas y hacer amistades, porque al final en esta vida hemos nacido para ser sociales, entonces mm. el relacionarse con otras personas y conocer a gente maravillosa como conocí yo, pues creo que te hace ser mejor persona y valorar muchas cosas que nos podemos encontrar durante el camino. Sí. ¿Y eso es lo que más te gustó del Camino, lo de conocer a gente de todas partes? Porque al final es que creo que están todas las Y nacionalidades. la verdad es que sí, eso de interaccionar con otras personas y que te cuenten su experiencia, incluso me llamó mucho la atención al final, gente que viene solamente a hacer el Camino de Santiago, es decir, igual podrían elegir estar en un resort, ¿no? A pie de playa y Sí. descansar, y vienen porque les hace ilusión hacer el camino, porque quieren ver el paisaje, la gastronomía y la ilusión que tiene la gente por llegar a la catedral y lo emocionante que es porque yo lo viví así y eso que yo he visto la catedral de Santiago un montón de veces y cada vez que la veo siempre me emociono porque es algo precioso, pero yo Mm, creo que cuando llegas después de hacer el camino, sea la etapa que sea, es emocionante, es como, lo he logrado, ¿no? Es como
no Sí. sé, una sensación muy bonita. Y yo la verdad que lo volvería a hacer con amigos, me encantaría con mis padres, es Ujú. algo que también a ellos les haría mucha ilusión, debido a su trabajo, pues ahora mismo no pueden, en un futuro pues ojalá que sí. Y, y solo creo que también es una experiencia que creo que hay que vivir alguna Ujú. vez en la vida, hacer el camino de Santiago con uno mismo. Sí, sí, Y sí. eso te lo pregunto también porque siempre que hay alguna mujer bueno, que entrevisto algo, que lo hizo sola o que quiere hacerlo sola, Sí. ¿hay algún motivo para estar preocupada para ir sola? Porque muchas mujeres me dicen: "Es que yo sola no me atrevo, no me atrevo". Y dije: "Mira, no hay, creo que forma de viajar más segura que el Camino de Santiago, vaya sola o Totalmente. acompañada". Yo creo que es un sitio es un viaje en el que nos protegemos unos a otros. Creo que Mm, es un ambiente seguro, en el que todo el mundo, si necesitas ayuda, se va a parar. Y yo aconsejo que, vamos, que si una persona, en este caso una mujer, lo quiere realizar sola, la animo porque creo que se va a encontrar con gente maravillosa. Y está claro que en este siglo en el que estamos viviendo pasan muchas cosas, sobre todo hacia las mujeres. No, nunca hay que confiar del todo, ¿no? Pero ujú, el ir con miedo a algún sitio creo que no es una forma sana de vivir. Entonces, mi consejo es estar seguro, confiar, pero con cautela y disfrutarlo porque yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Y sobre todo, mi consejo es que, claro, el camino, lo ideal es salir tempranito para ese kilometraje hacerlo durante el día y que no te pille la tarde-noche, sobre todo dependiendo un poco de la época en la que haya el amanecer y el atardecer, ¿no? Yo quizás tendría un poco de miedo si se me hace un poco más de noche y la tarde está oscura, pero ya, aún así creo que todo el mundo madruga, sale tempranito, desayuna y todos con su mochila para llegar pronto al siguiente albergue. Y yo animo a la gente que lo quiera hacer sola, que no esperen por nadie, porque al final a veces queremos esperar hacer cosas por ir con gente y creo que al final hay que tener experiencia solo que nos van a enriquecer eso, lo que dije antes, como persona y son experiencias inolvidables. Y durante el camino se va a conocer a gente maravillosa, incluso se puede coincidir en los mismos albergues y al final vas solo, pero al final ya no vas solo de todo, porque al final van haciendo tu misma etapa. Entonces, yo claro. animo a todas las mujeres que quieran hacerlo solas, que sin preocupación, que lo disfruten y que se animen. Mm, Que además es que es lo que decimos, es muy fácil empatizar y conectar con la gente porque todos vamos a lo mismo, y además estamos de vacaciones normalmente de buen Eso humor, es. entonces yo creo que merece mucho la pena. Y si vas sola, ¿tienes pensado ya cuál de ellos? Me gustaría, este es bastante duro porque son muchos días, todo el del norte. Ya, Salir desde la parte francesa, o sea, es País Vasco, Francia y un poquito, y hacer ujú, todo el del norte. Pero creo que si mis cálculos no me fallan, siguiendo una chica que se ha grabado en YouTube y ha subido todo su camino, creo que tardó 32 días. O sea, sería un año en el que te coges pues un mes enterito ahí de vacaciones mm, para hacerte el camino. Y hay una parte que es un poco más complicada, que es la zona de Deva, creo que se llama, que tiene mucho descenso y mucha subida y se hace muy duro por lo que ella ha comentado posteriormente en su experiencia, pero para eso también hay que prepararse físicamente. Yo la verdad que ahora llevo unos cuantos años haciendo bastante deporte, tanto de fuerza como cardio, pilates, un poco combinado, ¿no? Y luego, a raíz de empezar este tipo de deportes, he empezado a correr y bueno, ya llego a unos 7 kilómetros más o menos,
no he pasado más porque tengo un pequeño dolorcillo en una rodilla y no quiero lesionarme y creo que 7 kilómetros para mí con todo lo que hago está bastante bien, pero, pero bueno, hay que prepararse. O sea, mi consejo es la musculatura, ya no solo el andar, también hay que hacer algo de musculación, un poco de preparar el músculo, estar fuerte, Ujú. la espalda, que también nos puede dar algún dolor lumbar o cervical. Y como nos coja ahí el camino, te levantas al día siguiente, que hay gente que es que se tiene que volver porque no puede seguir el camino. Entonces, ejercicios de fortalecimiento de espalda, pierna, tobillo, todo eso es básico para mí y además que tenemos en cuenta que llevamos la mochila. Ahora hay una opción que hay gente que la usa sobre todo si tiene problemas de salud o de espalda, que es que le van llevando la mochila a Mm. cada punto de llegada del camino. Yo lo veo muy bien para gente que tenga lesiones, pero para mí el peregrinar es saber que hay que llevar ese peso para saber lo que es ser un peregrino de verdad. Entonces, los que tenemos salud y fuerza y poder prepararnos físicamente, mi consejo es que hay que aprender a hacer una mochila y llevarla encima para peregrinar en condiciones. Es que Mm. si no la echas de menos, la mochila llega un momento en que es parte de tu cuerpo también, está ahí. Es Claro, un eso elemento más. es un elemento más que llevas encima y convives con él y está muy bien el saber hacer una buena mochila sin sobrecargarte. El consejo es que no supere, creo que el 10% de tu peso o algo Mm. así, he Mm. solido leer. Mm, yo creo que lo más necesario es productos, buena ropa interior, buenos calcetines. Y luego al final, también un truco, que eso que no se me olvide, es llevar también una pequeña cuerda Mm. para poder atarla igual en alguna zona, en la ducha o en la parte de algún albergue que tenga eh, fauna y flora ahí en un arbolito y quieras lavar ropa, pues tienes la oportunidad de llevar menos ropa y poder higienizarla. Claro. Entonces, eso también es un truco muy bueno, el llevar un cordoncito para poder con 2 o 3 pinzas y poder tender algo si lo quieres higienizar y te viene un día maravilloso en Galicia, te seca rápidamente antes de que vuelvas a Ujú. salir al día siguiente, para no tener que llevar tanto recambio igual de camisetas o pantalones, por ejemplo, que es lo que suele ocupar más. Sí que hay que tener en cuenta, lo que decimos siempre, que hay lavandería. En casi todos los albergues vas a poder lavar la ropa, no hay problema. O sea, en casi todos no, También, en todos, ahora mismo. sí, Entonces, que no hay también, que cargar tanto. claro. Y luego si tú te paras a hacer eso, un descansito en un río, pues lavas el calcetín también en el río, lo puedes llevar higienizado, o sea, hay muchas opciones, pero sí, ahora la verdad que el camino con los años se ha modernizado mucho y tiene muchas mejoras que son estupendas. Y yo lo recomiendo al 100% cuando viene un paciente y viene, bueno, voy a hacerme el Camino de Santiago. A mí ya me entra una sonrisa y me da ilusión que pacientes de aquí de Castilla y León, en este caso, vayan a mi tierra y puedan disfrutar de todo lo bonito que tenemos y sobre todo, como les digo yo, de cuidarlo también. Intentar no dejar basura, plásticos, recogerlo todo, que eso para mí, colillas, es súper importante el cuidar nuestra naturaleza para que siga así de bonita y sobre todo en épocas de calor y tema de colillas, los incendios, muchísimo cuidado y igual que mantener, pues eso, limpio nuestros ríos y nuestros caminos de basura, que hay basuras y basuras y reciclaje para poder tirar todo y no dejar nada en el camino y que todo el mundo que pasemos por allí veamos lo bonito que está y que lo cuidemos entre todos. Eso también es Mm. importantísimo.
Pues para toda esa gente de Castilla que quiere iniciar el camino y quiere ir a cuidar los pies antes de salir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues mira, nosotros estamos en la calle Ostieros número 6, en Valladolid capital. La clínica se llama Clínica Supié y atendemos mediante cita. En internet sale el teléfono fijo de la clínica y Héctor y yo allí podemos recibir a cualquier persona que quiera consejos y prepare el pie antes del camino. eh, Agradecidos, por supuesto, de la asistencia de cualquier paciente, niño, mayor, adulto, y que lleve los pies preparados y todos estos consejos que hemos comentado aquí pues queden más claros. Incluso hay pacientes que incluso me traen calzado para revisarlo en el momento allí en consulta y estudiarlo un poco más a fondo para que ellos se queden más tranquilos. Y mi consejo es una revisión antes de salir al camino, más todos los tips que hemos comentado un poquito hoy aquí en el día de hoy, sería lo ideal, y animar a la gente que lo haga porque es una experiencia espectacular y aunque se nos ponga una piedra en el camino, hay que Mm. superarla, y el camino es un lugar maravilloso para experimentarlo. Y tenéis también bastante presencia en redes, ¿verdad? Yo Sí, creo que hacéis muchos consejos, muchas cosas. la verdad tenemos una página en Instagram de lo que es la Clínica Supié, donde se pueden ver fotos de antes y el después, sobre todo de nuestras cirugías, porque nos Ujú, dedicamos a la cirugía de la mínima incisión nosotros, en tema osteoarticular. Y luego Héctor, que es el dueño de la clínica en este caso, pues tiene un perfil de redes sociales donde hace un montón de vídeos con un equipo que tiene detrás que es maravilloso, ujú, viralizando al final problemas de consulta, calzado, tema de uñas, lo que hemos dicho, productos. Entonces, le hemos querido dar también visibilidad a las redes sociales, pero nosotros también hacemos mucha publicidad a nivel aquí en el norte de Castilla y León, que es el periódico, igual que La Voz de Galicia en A Coruña, porque ujú, queremos llegar a todos los públicos, queremos llegar a nuestros pacientes mayores, que hay que cuidarlos mucho, mucho, y a nuestros pacientes de mediana edad en redes sociales y a gente joven. Y luego también mucha gente nos visualiza por Google Reseñas. ujú. Muchos pacientes cuentan su experiencia, igual que yo acudo a un hotel o a un restaurante, sí que me gusta mirar un poco las reseñas antes, pues agradecemos que la gente deje un poco su experiencia para que otros pacientes nos puedan elegir, y intentamos hacer publicidad pues en todos esos eh, imágenes, tanto de redes como periódico, como incluso salimos en una revista del hospital de aquí del Río Ortega, que es un hospital público, que también sacamos ahí un poquito un artículo nuestro y salimos trimestralmente en esa revista. Ajá. Y hay gente que lo agradece mucho porque está en consulta, pues está leyendo la revista Ujú. y le gusta visualizar esas cosas. La publicidad, tanto en redes sociales como en el periódico, que yo creo que es algo que no se debe perder, porque a mí leer un periódico me encanta también. Cuando voy a casa disfruto cuando Mm, está mi padre allí leyendo el periódico, y luego me gusta echarle a mí también un vistazo, el tener la sensación de tocar el papel y poder llegar a todos los públicos, porque todos somos importantes, de niños a mayores, muy ajá, importantes. por Sí. supuesto. Bueno, y ya para ir acabando, siempre pido a la gente que participa en el podcast que me diga un lugar natural, un espacio natural especial para ellos. O sea, porque les gusta el paisaje o porque hay una conexión de alguna manera, porque era donde pasaban el verano de niños, cualquier cosa así. Un lugar Bueno, especial para ellos. tengo varios, pero bueno, O los que quieras, ir todos, así aprendemos más. No hay más sitio para donde elegir.
Por ejemplo, que he estado con mis amigas el año pasado y tengo muy buen recuerdo y tenemos ganas de volver, hemos visitado, yo es la cuarta vez que he ido, pero con ellas la primera, es la zona de Almería, Ujú, Cabo de Gata, Mojácar, Vera, Carboneras. La gente es espectacular, es una ciudad y unos pueblos que te arropa la gente, es algo que recomiendo al 100% porque es un sitio que no se visita mucho, Almería, y quizás ujú, cuando entras, sobre todo ves lo que se llama el mar de plástico, ¿no? Todos esos invernaderos que te llaman un poco la ujú, atención, pero luego la belleza que tiene cada pueblo con su playa, la atención de la gente, que es cariñosa, que es cercana. Entonces, hay allí una visita, vamos, que la recomiendo al 100% en Almería. Y luego, respecto a mi querida Galicia, me encanta a Cascada do Ézaro. ujú, Es un sitio con el que cada vez que voy me gusta más y siempre que podemos, pues hacemos kayak por allí. ajá, Y también la gente es encantadora, la comida espectacular. Y luego una playa que me gusta mucho es Cangas do Morrazo también, ujú. una playa espectacular. Y tengo que decantarme porque estoy lejos y la morriña, pues se nota. Somos eh, vecinos. claro, mi querido pueblo que es Lorbé, que pertenece a Oleiros. Y tenemos un camino espectacular hacia Oseixo Branco, es un camino Ujú, que se hace perfectamente y se puede ir a visitar con niños, en familia, uno solo sin problema, donde nos vamos a encontrar esas erupciones que hace el mar y salen mal a través de la roca y es un momento espectacular cuando hay oleaje. Es un camino verde, tiene una pequeña playita también y comunica varios pueblos que puedes hacer de Xomera y llegar hasta Santa Cruz luego por otro camino. ujú. Y tengo que destacarlo porque lo echo mucho de menos. Gracias a Dios voy a ir el viernes para allí a visitar a mi familia, a desconectar un poco de Valladolid. Y esos son mis sitios ahora mismo que me vienen a la mente rápido, recomendados, pero podrían mencionar muchísimos más de toda España, que es maravillosa. L'Orbe, aparte, sitio de percebes, mítico, ¿no? Pues, Que no lo encuentra. pues La gente que va allí, el que va a comer los puerto. mejores percebes de Galicia casi. Sí, el puerto del Orbé tiene un restaurante que quien quiera ir, lo recomiendo. Las bandejas, lo que es la parrilla de marisco y de pescado, que puede ser solo de marisco combinada. La cantidad es que sale rodando de allí, la atención es espectacular y el producto más fresco no puede ser porque en cuanto llega nuestros queridos marineros, que les mando un saludo desde aquí a todos, a los de mi pueblo, que mi padre fue marinero y admiro ese trabajo un montón porque es muy arriesgado. Llega fresco y en ese momento ya ese restaurante se queda mucho producto del que llegan los barcos y Ujú, la calidad y el precio, la verdad que es muy buena y yo mando a mucha gente allí, amigos, vecinos e incluso pacientes que han querido ir a visitar mi zona, los he mandado a ese restaurante. Además tiene vistas al puerto de Lorbe muy bonitas. Y oye, la comida allí es excepcional, los mejillones así de grandes, o sea que es un éxito asegurado el muy bien. visitar ese sitio. Mm. Pues nada, a que vengan a ver a Galicia y a L'Orbe en concreto. Eso es. Además, mis padres tienen allí una pastelería Ah, que se llama Dulcería Sáchero. Primero una mariscada y luego se puede ir a tomar un pequeño dulce ahí hecho por mis padres, artesano. De hecho, muchos peregrinos que al final pueden pasar por allí paran a ujú, coger un cachito de empanada a mis padres o dulce
y la verdad que es un sitio espectacular, o sea que lo recomiendo al 100% y A Coruña es mi sitio, pero uno no es de dónde nace, sino donde pase. Ahora mismo aquí estoy muy contenta trabajando y feliz. Ujú, Y mi corazón pertenece a Coruña, pero por suerte no estoy tan lejos. 4 horitas en coche que se pueden hacer bien. ujú. Y nada, les mando un saludo a toda la gente de por allí y nos veremos prontito. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Nada, Y muchas como gracias a ti, siempre digo Jorge, para por despedir, pues contactarnos. que muy bien, pues muy buen camino, que es lo que nos Sí, queda. sí, muy buen camino, eso es.